Somos Teatro. Entrevista a María Rosa Gallo, 30 de septiembre de 1996, realizada por Héctor da Rosa. María Rosa Gallo se formó en el Conservatorio Nacional bajo la guía de Antonio Cunil Cabanelas, donde obtuvo la medalla de oro en 1942. Debutó en el Teatro Odeón en 1943 con Carnaval del Diablo de Ponferrada en la compañía de Eva Franco, obra que le valió los elogios de Margarita Xirgu. En 1950 protagonizó Prontuario junto a Luis Sandrini y poco después perfeccionó su oficio en la Academia Silvio D'Amico de Roma. Compartió escena con Osvaldo Bonet, Hilda Bernard y Alfredo Alcón, y brilló en títulos como Nuestro Pueblo, de Wilder, Todos los hijos de Dios tienen alas, de O'Neill, Las Troyanas, de Eurípides, y La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Reconocida con el premio Conex de Brillante en 1991, su trayectoria la consagró como una de las grandes damas del teatro, cine y televisión argentinos. Instituto Nacional de Estudios de Teatro, lunes 30 de septiembre de 1996, conversando con la señora María Rosa Gallo. María Rosa, ¿cómo fue el comienzo de tu trayectoria, de tu carrera teatral? ¿Puedo empezar por el comienzo o puedo empezar por algo particular previo a mi arribo a la profesión, digamos? Nosotros fuimos dos hermanos, mi hermano y yo nada más, hijos de un matrimonio pobre, obreros los dos. Papá era obrero gráfico, y bueno, ¿y de qué manera se metió en mí el bichito del teatro? Y no tuve nunca la menor duda de que podía seguir siendo la primera, desde los orígenes de la familia, creo. No he investigado nada en absoluto y papá tampoco me hablaba nada, mamá tampoco. Ellos no habían conocido otro hecho similar. Eh, es decir, es un poco extraño, ¿no? Entonces es para tomar en cuenta como punto de partida. Es como que papá nos dio el puntapié inicial, tanto a mi hermano como a mí, para que mi hermano siguiera en la música, el camino de la música, y yo el camino del teatro. Papá era amante de la música, había sido extra en varias compañías, en varias temporadas, amante del teatro, coleccionaba la pequeña colección aquella de teatro, de teatro argentino, que había, que terminé teniendo un solo número, no sé por qué. Estudiaba en una guitarra magnífica, y de noche, cuando cerraba su estuche, su instrumento, y dejaba de estudiar, mientras mamá nos desvestía, cuando estábamos ya acostados, papá le daba un beso a mi hermano y le cantaba una melodía en el oído. Y después venía, me daba un beso a mí y me decía un poema. O sea que el sello lo puso José Antonio Gallo, padre, ¿no? Y, y de ahí en más terminé ese periodo en el conservatorio diciendo versitos previamente, decía versitos en todas partes donde iba, porque era la nena graciosa que declamaba tan bien. Bueno, eso me llevó al conservatorio, no la declamación en sí, sino la noticia de que el segundo puntapié me lo transmitió una señora, me lo dio una señora, la mamá de una compañera mía de escuela. eh, Había leído en La Nación que faltaban 3 días nomás para cerrar la admisión en la Escuela Nacional, de la escuela, sí, En no, aquel entonces en el conservatorio, Conservatorio Nacional de claro, Música y Declamación, el de Cunil. el de Cunil Cabanillas, que se iniciaba recién entonces con un método, ¿no es cierto? Eh, y un periodo de 4 años de preparación. Bueno, ella me dijo, anda inmediatamente, si querés te acompaño, porque vos tenés que hacer algo más que declamar, que no es esto. Entonces, mm, fui corriendo, pedí información sobre lo que había que presentar en el examen de ingreso, me preparé en 2 días y al tercero me presenté y di el examen. Y estaban en la mesa, en una larga mesa de profesores tomando examen, en un largo salón del antiguo detrás, arriba del Teatro Cervantes. Y, y los tacos míos, a mí los nervios me dan una gran seguridad.
Entonces resonaron mucho cuando yo fui llamada y tuve que atravesar todo el... Y al llegar donde tenía que dar el examen, oigo que Cunil le dice, queriendo decírselo en el oído, pero era muy poco discreto, Mm. y le dice en el oído a una profesora, atiza, a esta hay que tomarla, mira cómo camina. De entrada más. Bueno, y me tomaron y no tuve la menor duda. Hubo un pequeño franeleo con la danza, ¿no? Yo bailaba muy bien, cantaba, qué sé yo, hacía de todo un poco. Y Mecha Quintana quería que yo siguiera la danza, que yo era bailarina clásica, tenía el cuerpo perfecto, todo. Va. Y Cunil le dijo, tú tienes que ser actriz, tienes todo lo que tiene que tener una actriz. Bueno, entonces me dio 3 días de plazo para que yo decidiera. Y yo lo pensé un poco y te juro que por ahí me gustaba la danza, pero Así que no. habiendo probado el ingreso, seguías un poco en la duda. O ya estudiando en el conservatorio. No, estudiando ya en Mm. el conservatorio. Mm. Y bueno, me quedé con el teatro. Seguí danza después por cuenta mía. Después de ahí debuté, vino a ver el examen cuando egresamos, vino a ver el examen sin que yo supiera que estaba, Oreste Escavilla, que iba a dirigir a Eva Franco y a Miguel Faurrocha en una temporada famosa, la última temporada al estilo del 800, la gran temporada de teatro, en el Politeama, y me llamó para ser el personaje de la Isabel, del ¿Qué obra? Carnaval del Diablo de Juan Oscar Ponferrada. Ese fue un debut inolvidable. Yo tomo conciencia después de varios años de lo que había pasado esa noche. Yo no he vuelto a ver un debut como el mío. La verdad, no lo vi nunca más. Tuve todo a favor, bailaba, cantaba. Yo creo que Ponferrada escribió ese personaje para mí o yo nací para hacer ese personaje, no sé. Pero si tenía que dar una tesis, esa fue y salí, pero más que airosa con aplausos a escena abierta, con llamándome el público a la sala se abarrotada, que se venía abajo de gente, llamando, como no sabían cómo me llamaba, llamaban la Isabel, la Isabel, la Isabel. Fue una cosa maravillosa. Unas críticas que algún día se las hice leer un día a mis hijos para que tuvieran una mediana idea de lo que me había pasado y se quedaron realmente maravillados. Bueno, y a partir de ahí seguí, sin ninguna duda, y con una firmeza que me hace sentir orgullosa, porque a pesar de no haber ganado nunca mucho dinero, nada más que lo necesario para vivir con dignidad, supe decir que no en varias oportunidades, porque consideraba que no estaban a la altura de lo que yo había recibido. Entonces fue un acto de fidelidad, primero a la profesión, al buen teatro, y segundo a lo que Cunil supo darme tan generosamente, ¿no? Era un maestro de actores. Total, absoluto. Era apasionante verlo cuando daba clases. Y por suerte esa promoción, que fue la primera, eh, tuvimos la suerte, digo, de estar con él día por medio 4 horas cada vez. Que después ya él delegó en otros profesores y dio el primer año a un profesor, el segundo a otro, y creo que él tenía tercero y cuarto, no sé, una cosa así. ¿Quiénes eran tus compañeros en aquel Mis entonces? compañeros fueron Osvaldo Boné, Camilo da Passano, que después fue mi marido y padre de mis 2 hijos. eh, Después estaba Angélica López Gamio, de los que siguieron el camino, el trayecto. Los otros, Hilda Bernard, pero los demás realmente no los volví a encontrar. Clelia Buzzalino creo que siguió, pero de una manera un poco afuera de lo profesional, ¿no? Un poco por su cuenta, organizando espectáculos, pero los demás han quedado en el camino. Creo que a poco de empezar nomás. Alguna de ellas murió desgraciadamente muy joven. Claro, porque se define la vocación o porque
como la carrera es muy dura, de Es muy pronto, duro, muy difícil, de sobre pronto, todo ahora. de pronto no se tiene eso otro que hay que tener, Fue además de muy talento. difícil siempre porque en la época mía no existía la televisión, pero sí existía la radio y el cine. Y era la época de oro del cine. Entonces, ahora en cambio existe la televisión y no existe, porque lo que se hace en televisión es tan deplorable que francamente, salvo las telenovelas, que es donde realmente las producciones hacen un esfuerzo increíble, de calidad y a nivel actoral también, no es como hace algunos años, hablo de varios años atrás, donde si no estaba defendido el asunto elenco, ahí entraba cualquiera con tal de que costara poco. Hoy no, hoy tratan de que el plantel más importante esté cubierto por actores de verdad. Entonces, además a nivel decorados, a nivel utilería, todo sea de primera calidad, ¿no? Sí, ha crecido la calidad, sí, sí. Ha crecido y mucho, y ha crecido también la calidad en los libros. Ujú. Es decir, ha sufrido, por decirlo de alguna manera, una cosa muy favorable, ¿no? Pero después otros programas como lamentablemente Alta Comedia, que era muy visto y muy necesario para mucha gente, porque lo extrañan mucho realmente, y muy necesario a nivel también económico, ¿por qué no decirlo? Para muchos actores, que no pueden, no trabajan, no son llamados, no son llamados. Yo no me explico qué pasa muy bien. No sé, pero debe pasar a todo nivel y en todos los países. Creo que en Estados Unidos la gente corre detrás de los avisos lo mismo que acá, ¿eh? Sí, sí, no es un mal solamente nuestro. Claro. María Rosa, ¿y después del Carnaval del Diablo qué? Bueno, después del Carnaval del Diablo, como te digo, vino una serie de obras. Yo quedé enganchada en la temporada de Eva Franco, quedé y después hice mi primer Noel Coward con... Ay, no me acuerdo ahora, no me acuerdo el título. Bueno, y después hice Nuestro Pueblo, Thornton Wilder. Después ya no, en Fru Fru ya no trabajé. Esa fue mi primer gira también. Después pasé a ser la primera dama joven, como era entonces, de Camila Quiroga, en ¿Qué el año actrices cuarenta y están cuatro nombrando? Eva Claro, Franco, Camila claro, por Quiroga. eso te nombro lo mejor del Claro. Teatro Nacional. Es decir, seguía el aprendizaje, María Claro, Rosa. seguía para mí, claro. Después, después en el 46 debuté en el Teatro Odeón con una compañía formada y solventada por la universidad, eh, y que dirigían Rafael Dueck y lo tengo muy presente al otro compañero, pero no recuerdo su apellido en este momento. E hicimos con Leo Alza, Todos los hijos de Dios tienen alas de Onil. Después, 47, nació mi hija y me dediqué a ella. Después vino el exilio. Estábamos haciendo, después pasé, se me salteo algunas cosas, Sí, sí. porque no recuerdo. Pasé a ser en el año 50 prontuario en el teatro con la producción de Sandrini. Y ahí fue cuando caímos en una trampa, digamos así. Em, Se trataba de firmar o no firmar sin ningún compromiso una, una, una petición de adhesión a la obra social de entonces. Y por supuesto yo no coincidía con el peronismo y dije que no, como lo dijeron otros actores, Oreste Gavilla, uno de ellos, Capazano, mi marido también. Y bueno, y fuimos suplantados inmediatamente por otras personas, ¿no? Por eso digo, entonces después vino el exilio, que duró 7 años. En el 57, allí, bueno, durante los 6 años y pico, casi 7 que estuve en Italia, trabajé, me anoté en la Academia de Arte Dramático de Roma e hice el curso como alumna oyente, La de Silvio 4 D'Amico. años, la de Silvio D'Amico. Y ya hace poco, en el último viaje que hice a Italia, me encontré con mi profesor, con Horacio Costa. Yo hice giras por toda Italia
haciendo 2 o 3 cosas. Fundamentalmente, trabajé en el Piccolo de Roma y en el Piccolo de Milán. Fundamentalmente con el diario de las Carmelitas, ¿no? De George Bernanos y el proceso a Jesús de Diego Fabri. Y después hice también un espectáculo religioso, la historia de Jesucristo, digamos, puesta en escena por, el libro era de Horacio, de Silvio D'Amico. La dirección general era de Horacio Costa, después había un coreógrafo que era Leónidas Massín, bueno, destacadísimas figuras en el decorado y todo, en la ambientación, e inauguramos un teatro que el Conte Chini dedicaba a su hijo, muerto en un accidente de aviación, ahí en la Laguna Veneta, ¿no? El teatro se llama el Teatro dell'Isola Verde, el Teatro Verde, dell'Isola San Giorgio, ecco. Y me acuerdo que vivimos 3 meses en Venecia y viajábamos, cruzábamos a la isla al atardecer y volvíamos a Venecia en el amanecer. Ensayábamos durante toda la noche. Y me iba y volvía a Venecia cuando Venecia estaba totalmente dorada, por la luz del atardecer y por la luz del amanecer. Eran 2 oros diferentes, pero estaba totalmente dorada por la luz. Son amaneceres y atardeceres que yo no los puedo olvidar nunca. Espectaculares. Todos estos placeres te los daba el teatro. Me los dio el exilio. Y tu profesión. Y mi profesión, por supuesto. Lo Pero digo si yo no hubiera tenido ese Claro, pie, no hubiera visto ni esos amaneceres ni esos claro. atardeceres. Te oí decir alguna vez que sos una agradecida a la profesión Totalmente. porque además de hacer lo que te gusta, te pagan encima. Me pagan encima, eso es un Es privilegio. un privilegio. Claro que sí, sí, yo siempre lo digo. Vivir, bien o mal, aquí no cuenta eso. María Rosa, ¿y cuando fuiste a Italia, vos sabías hablar italiano? Sí, yo sabía hablar italiano, como sabe hablar cualquier persona que tiene en su oído el idioma, y antes de irme, tuve el tino de ir 2 o 3 meses a la Dante. Pero realmente, cuando se trató de hacer teatro, yo tuve que perfeccionar el idioma. Claro. Porque lo que uno nunca sabe, los que hablamos así, y no llegué a saberlo tampoco en la Dante, porque fue muy poco tiempo, tal vez menos de lo que acabo de decir, eh, lo que uno nunca sabe son las reglas, es decir, no son las reglas, porque el idioma no tiene lenguas, no tiene reglas. Las vocales abiertas y cerradas y las dobles consonantes, al no tener reglas, es una cuestión de memorización simplemente y de oído. Pero no es lo mismo decir cielo que decir cielo. Y eso es una falta, como si yo me comiera una S en castellano. Es el oído. Yo diría el oído musical casi. Yo he pensado que sí, he pensado que sí. En mi forma de hablar, tanto en castellano como en italiano, tiene mucho que ver lo que yo tengo de músico o de música, ¿no es cierto? Creo que el hecho de haber escuchado tanta música desde tan chica, yo cuando te hablé de papá y de las cosas, esas cosas que no, ese sello que nos puso, te hablo de criaturas que la mamá todavía las desvestía y las acomodaba para dormir. Éramos realmente muy chicos. Creo que es la primera memoria que tengo así de algo de mi infancia más absoluta. Y después los juegos, ¿no? Los juegos infantiles. Pero sí, tuve que perfeccionarlo y después lo hablaba muy bien. No es lo mismo decir dodici con la O abierta que decir dodici, que quiere decir 12. Si yo digo dodici, no quiero decir nada. Si quiero decir 12 diciendo dodici, es un horror, un horror. Pero si digo dodici con la O cerrada, estoy diciendo 12. Si yo te dijera de qué me estoy recordando, cuando vos eras maestra nuestra en el Sí, conservatorio, sí.
con la cátedra de teatro en verso. Ay, no me hables. Y nosotros salíamos volando a medio metro del piso de estas clases. Sí. Ay, qué lindo que me lo digan. Claro, porque ahora estoy recordando que la musicalidad, esta que vos nos requerías para Sí, sí. decir un texto, Que es la musicalidad del texto, la del texto, para poder la conectarnos, del idioma. era cuando entrábamos en un tiempo, en un tempo Claro, y en un espacio diferente. que te hace volar a la Claro, fuerza. claro, de eso Ah, recordaba. sí, qué lindo, gracias. Claro, porque si no, ¿cómo vas a hacer teatro en italiano en Italia haciendo Sí, giras? sí, 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 por todas partes fui. Por eso conozco toda Italia, tanto como la Argentina. Tiempo de exilio. Sí, Duró 6, 7 sí, años. sí, sí, sí. Es decir, volviste para el 55. Volví, no, 57, principio del 57, y empecé filmando Después del silencio de Mares, con Lucas de Mares, y García Burr y otros actores. Después, después ya, espérate, tengo un vacío. No, no es un vacío, no es un parate tampoco. Algunos parates hubo en todo lo que yo cuento. Y bueno, entonces me dediqué con más tesón a la docencia, ¿no? Yo fui docente en la Escuela de Teatro de Fessler, de Oscar Fessler, en la universidad, y docente en la Escuela Nacional de Arte Dramático también. Y después daba clases particulares también. O sea que trabajaba todo el día hasta las 2 de la mañana. Fue una época de mucho trabajo, de mucha lucha, pero de mucho trabajo. Yo, el puchero en casa no faltaba. Ya por entonces yo estaba separada y tenía a mis 2 chicos a mi cargo. Y bueno, y eso hacía que yo tuviera un motor encendido constantemente, ¿no? Después yo tengo títulos así realmente recordables. Es muy, Claro, Son muy pocas cosas de las que me tengo que olvidar. No así en cine. En cine tengo cosas olvidables, pero en teatro no, por suerte. estamos llegando ya al tiempo con... Y al tiempo previo a las troyanas. Hablamos de Alfredo Alconi, Claro, claro. hablamos de... En el 57, Claro, 58, me llama Bonet. claro. Y es cuando armamos la compañía Halcón Gallo Tasca, con la dirección de Osvaldo Bonet. Y debutamos con El perro del hortelano, de Lope de Vega, que fue una belleza, un éxito, que recuerdo siempre que Lola Membrives nos fue a ver y que le encantó, también le encantó. Ahí hicimos, después Recordando con Ira, después hicimos al año siguiente eh, una obra de John Milton Synge, El farsante más grande del mundo. Después pasamos al Alvear y ahí hicimos Liliom de Molnar, El hombre de la piel de víbora de Tennessee Williams, y creo que nada más. Creo que no me olvido de nada más. Pero fueron 3 o 4 temporadas realmente hermosas, hermosas. Y hubiéramos podido, quizás, yo no creo que los grupos duren mucho, no creo que puedan durar mucho. Para que puedan durar mucho tiene que ser un grupo grande, que sea rotativo, realmente rotativo. Grupos chicos, no, porque de repente todas las obras que se buscan y que conviene hacerlas por un millón de cosas, son más obras de actor o de actriz, ¿te das cuenta? Entonces, es yo creo en el grupo más grande. Claro, porque se van generando proyectos diferentes y Claro, crecimientos y diferentes. crecimientos diferentes, Claro. exactamente. Entonces convinimos en dejar de formar el grupo y hacer cada uno su carrera por su lado. Pero por suerte, tuve la suerte, la inmensa suerte, de hacer una cosa inolvidable, de hacer varias cosas inolvidables con Alfredo y con Osvaldo, que es un maravilloso director de actores. Maravilloso. Que yo no sé por qué no dirige más.
Debe estar cansado, Osvaldo. Osvaldo siempre está cansado. Ah, Osvaldo es está verdad. cansado por hábito. Sí, yo lo tuve como profesor también, Claro, y también Osvaldo. estaba Sí, cansado. es verdad. Sí, Es verdad. es un poco su manera de ser, es Sí, un poco su manera de reclamar mimos, claro. es qué sé yo. Pero realmente es como actor es excelente y Sí, como director de actores es una maravilla. sí, sí. Así que realmente ese es otro de los pequeños desastres de esta profesión, que él no trabaje con la regularidad que se merece. Pero en fin, tenemos grandes, grandes personas de teatro acá que no trabajan y no se las valora lo que debían, ¿no? Y no se las valora o que si tienen proyectos y dejan la vida despedazada a través del teatro, tampoco es reconocido. Me estoy acordando No, de no es reconocido. Alejandra Alejandra Boero, me estoy Boero, acordando de ella, por ejemplo. Alejandra Boero, Por claro, ejemplo. claro. ¿A vos te parece que existiendo el Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo, el Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo, no le dé un subsidio a la señora Alejandra Boero para que mantenga el único teatro escuela que hay en Buenos Aires, que hay en el país? Es posible. Es posible que la nación, no le dé un subsidio mensual, no anual por la buena voluntad de alguno de sus funcionarios, sino mensual como obligación a la señora Alejandra Boero. Esto es indignante. Claro, vos hablás de que el Estado se interese por la cultura, María Rosa. Bueno, estoy hablando de una utopía, por supuesto. En este país eso es una utopía, pero yo vivo de utopías, yo Ujú, creo en las utopías, ujú, yo ujú. creo que al final son realidades. Sí, las utopías existen. Las utopías Sí, sí, existen, no son sí, globos. sí, es verdad, es verdad. Me dijiste recién las troyanas. Las Troyanas en el 72 estrenamos. Cuando Kirstein es nombrado director general del Teatro San Martín, eh, anteriormente él ya sabía algo y nos reunió a algunas actrices, entre ellas Juana Hidalgo, Graciela Araujo, Elena Tacisto, yo y Alicia Verdaxaga. Y algo nos dijo que si llegaba a formar una compañía que tenía interés, ¿verdad? Patatín, patatán. Y poco tiempo después fue nombrado. Entonces nos convocó a todas nosotras y formamos así el elenco estable del Teatro San Martín. Y debuté, tuve la suerte de debutar y de interpretar por primera vez una tragedia griega, porque lamentablemente en este país no existe el culto por el teatro clásico, llámese griego, español, francés, romántico, nada. No, 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 no se aprende eso. No se aprende, no sé por qué. No se los forma a los actores para la tragedia. ¿Por qué? Si es un género teatral, ¿por qué no conocerlo? ¿Por qué no transitarlo? Bueno, lo transité yo a los palos, a los tumbos. No tanto a los tumbos porque teníamos un director, como te digo, Baldo Bonet, muy conocedor del tema, por cierto, con una gran autoridad en materia de cultura, ¿no es cierto? Y entonces fuimos conducidos por él con una gran seguridad. Pero yo no sé cómo pude llegar a... Será por mis condiciones, no Ujú. sé, no es por conocimiento. Y aquí también interviene lo musical, ¿no? Este, no sé cómo pude llegar yo a manejarme en un estilo, manejando un verso tan difícil y una prosa tan difícil, conociendo ya la historia de Écuba y de la guerra de Troya y de los troyanos y de los griegos, conociendo todo eso históricamente, que es bastante elástico. Uno tiene que elegir la personalidad de una Écuba, por ejemplo, que según distintos autores es de una manera diferente, ¿no? De un carácter diferente. Bueno, uno dramáticamente tiene que elegir el que más le gusta, el que más siente, el que más le conviene. Y bueno, y pude desarrollar el personaje. Yo no sé qué me pasó, no sé qué tengo. Algunos dicen que yo tengo hálito trágico, no sé de dónde me viene si lo tengo, no sé qué es tampoco.
No sé, te lo digo desde Yo creo la que más allá del honestidad. temperamento y las cualidades personales, naturales para el género, estoy seguro de que también esto fue incentivado en el conservatorio. ¿Me equivoco? No, no, en el conservatorio sí fue incentivado, porque si bien En no, aquella época sí, en esto, aquella época sí. de eso se cuidó también mucho Cunil. Después ya no sé si siguió siendo Yo así. llegué a recibir este entusiasmo, Sí, este sí, sí, incentivo para preocuparme por el teatro clásico. sí, Me sí. acuerdo Y que el conocimiento el de los griegos y conocimiento, todo. Dorita Corti Dora era Corti, una gran una profesor, maravillosa profesora que gran tuvimos, que nos profesor. hablaba de todo aquello, casi, casi en un plano del chismerío, de Claro, los griegos, claro. para Eso era un estilo maravilloso el de Dora, claro, maravilloso. claro, para Que despertar nuestra nosotros no inquietud. tuvimos, porque no la tuvimos a ella. Nosotros tuvimos otros profesores de historia del arte y de historia del teatro, que nos lo daban así en forma histórica nada más, ¿no es cierto? En forma teórica, eh, no práctica. No tuvimos la práctica de los griegos, sí la práctica de los españoles, del teatro clásico español, sí. Pero, en fin, que eso también me dio a mí la noción para el desarrollo de un texto en verso, ¿no? Que después me puso Cunil al frente, eso es responsabilidad de Cunil. Maestro, se lo otorgo. Porque me vino, un día me llamó y me dijo, cariño, te están esperando tus alumnos arriba. ¿Qué alumnos? Yo, ¿qué alumnos? Me asusté, me dice, tus alumnos, porque a partir de ahora tú tienes tal y tal cosa que hacer. Teatro y poesía en verso. Pero ¿cómo voy a hacer yo, maestro, eso? Yo no sé hacer. Raza de Yo no, cadmeos. yo no sé cómo tú lo sabes, pero tú lo sabes. Me dijo, bueno, Claro que lo sabías. ¿Y ala. cómo lo sabías? Y ahí empecé yo aprendiendo, no de otra forma. ¿Y cómo lo sabías? Y cómo aprendí, y todo lo que aprendí, que me sirve para, pues, qué sé yo, para cuando leo un poema hoy, lo lea bien, sé que lo hago bien. Y No es fácil, no es nada fácil. es tan difícil leer No es y nada. decir Y el decir, verso. y mantener esa musicalidad, ese estilo que no radica solamente en el respeto por la rima del verso.